La encuesta nacional de hogares reveló que en promedio en nuestro país viven ya 3 personas por hogar. 37 de cada 100 hombres tienen casa propia sin deuda alguna, cifra que baja a 29 de cada 100 en el caso de las mujeres. Rolando Rivera nos amplía desde nuestra sala de redacción. Rolando. Correcto, Paul, muy buenas tardes. Y bueno, es que además de estos datos interesantes que arroja la encuesta nacional de hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, bueno, también vamos a ver otras cifras. Y es que, como usted bien lo decía, también para iniciar vamos a arrancar con este promedio. Vamos a ver la primera información de manera gráfica, porque también esto nos da un panorama. Disminuyó la cantidad de personas en promedio que habitan en los hogares costarricenses, bajó de 4 personas a prácticamente solo 3 personas, y en muchos casos prácticamente es personas solas, en pareja, pero que también evitan tener hijos. Así es que eso es una información que toma muchísima relevancia, tomando en cuenta también el panorama de bueno, podríamos decir esta cuestión demográfica que atraviesa el país. Pero también en otro de los aspectos tenemos que hablar sobre quiénes son los jefes de hogar. Hay que tomar en cuenta que al hablar de jefes de hogar, un 57% representa a los hombres, mientras que un 43% se reporta como mujeres que son jefas de hogar. Cuando hay una división compartida en cuanto a responsabilidades, se habla prácticamente de un 35% en cuanto a llevar las riendas del hogar. Pero también otro de los aspectos importantes es cuando se va a hablar del tema de la vivienda como tal, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica también, porque acá es importante destacar que quienes afirman que están viviendo en condiciones óptimas es prácticamente un 59% de la población, mientras que un 6% dice que está en condiciones inaceptables. Este es otro dato relevante también, tomando en cuenta que cerca de un 17% dice tener las condiciones aceptables para vivir. Pero por último, y no menos importante, también tenemos que resaltar que durante las horas semanales que se dedica por género a labores domésticas, hay que resaltar que las mujeres, además del trabajo que tengan fuera del hogar, dedican alrededor de 21 horas semanales a lo que son trabajos domésticos, entiéndase arreglar la casa por completo, mientras que en el tema de los hombres son solo 10 horas semanales la que dedican los hombres, y tenemos que ponernos más las pilas, como diríamos en buen tico, a colaborar también con todas esas responsabilidades dentro del hogar. Pero también hay otros datos que queremos repasarlos en la siguiente información que preparamos, en donde, por ejemplo, también vamos a ver datos y estadísticas que llaman mucho la atención de cara al futuro y las políticas que se deben implementar durante los próximos años. La encuesta nacional de hogares es un estudio estadístico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Este ejercicio reveló que de 5 millones de habitantes, 47% son hombres y un 53% son mujeres. El 37% de los hombres viven en casa propia totalmente pagada, versus un 29% que son mujeres. Pero existen otras modalidades. En cuanto a la tenencia de vivienda, casi 3 de cada 4 tienen vivienda propia, ya sea totalmente pagada en el 66% del total de hogares o pagando a plazo en el 7% del total de hogares. Asimismo, el 19% de los hogares residen en viviendas alquiladas, mientras que el 8% de los hogares residen en otro tipo de tenencia de vivienda, sean cedidas, prestadas, en precario u otra. La encuesta contempló visitas a 13,000 viviendas distribuidas por todo el país. De las personas que reciben ayudas del programa Avancemos, el 49.3% son hombres y el 50.7% son mujeres. De las personas que reciben ayudas en dinero, el 27.8% son hombres y el 72.2% son mujeres. Y de quienes asisten a red de cuidado por medio del SECUDI, hogares comunitarios, el 43.3% son hombres y el 56.7% son mujeres. La información recolectada permitirá generar estadísticas oficiales que sirven como base para la evaluación de políticas públicas. Bien, Paul, tal y como lo veíamos en la información anterior, también destaca muchísimo el tema de que las familias costarricenses en los últimos años prefieran alquilar más que pensar en la construcción de una vivienda propia.